El tema que vamos a avanzar hoy día es el tema cuarto correspondiente a la asignatura de la presente gestión académica, el cual va relacionado ya a la clasificación de las obligaciones. Hemos visto como primer tema la introducción al estudio del derecho de obligaciones, concluyendo con la importancia que tiene la materia, tanto en la esfera del derecho general como en la esfera del derecho civil, tomando en cuenta que el ser humano en su dinámica está constantemente creando y generando obligaciones, y ahí nace el derecho de obligaciones para establecer un régimen jurídico que establezca los derechos de la persona que se obliga, los derechos y deberes de quien se obliga y ese vínculo jurídico que va a crear la posibilidad legal de poder hacer, ejecutar y cumplir esas obligaciones, creando seguridad jurídica a las personas con la confianza de que los compromisos asumidos sí se cumplen. Hemos visto después los elementos esenciales de la obligación, de cuáles son los elementos principales, sujeto, objeto y el vínculo y la patrimonialidad, para hablar de la existencia de la obligación, y hemos continuado con los elementos accidentales, concluyendo que estos son pues lo que las personas en base a esos principios de libertad contractual y autonomía integran a la relación jurídica para poder formar una obligación de acuerdo a sus intereses, que hemos visto el modo, el término y el cargo. Hoy vamos a entrar ya al tema y vamos a comenzar a clasificar las obligaciones, y para entrar a un parámetro de clasificación lo vamos a hacer de acuerdo a su fuente y a algunos elementos de la obligación. Vamos a clasificar la obligación de acuerdo a su fuente. Vamos a ver qué clasificación podemos encontrar en la normativa civil actual y vamos a ver cómo clasificarlo de acuerdo a su objeto, siguiendo nuestra normativa civil y de acuerdo a los sujetos de la obligación. A continuación, para entrar ya en materia, voy a compartirles a todos ustedes el PowerPoint del tema que nos toca hoy día. No. Bien. Bien. El tema de hoy, como lo había manifestado, vamos a hablar de la clasificación de las obligaciones. Primer criterio que vamos a utilizar para clasificar la obligación, le he dicho antes de entrar a este punto que vamos a clasificar la obligación, si quieren anoten para sus apuntes o guía y para que vayan entendiendo el tema de hoy. La vamos a clasificar primero en razón a su fuente. Cuando hablamos del término fuente, ya jurídicamente hacemos a la abstracción que es de donde nace algo, ¿no es cierto? Vamos a clasificarlas también de acuerdo a su objeto. Hemos dicho que las obligaciones, dentro de los elementos esenciales que la componen, tienen el sujeto, que son las personas, acreedor y deudor, el objeto, que es la prestación, vamos a clasificarla de acuerdo a la característica de esta prestación, y vamos a clasificarla también de acuerdo al sujeto, ¿no? Bien, vamos a entrar a esta primera clasificación de acuerdo a su fuente. Cuando hablamos del término fuente, vamos a repetir nuevamente sin ser reiterativo, estamos haciendo alusión a el acto o el hecho que es idóneo para generar una obligación, es decir, el lugar de donde puede nacer una obligación. De acuerdo a nuestra codificación civil actual, si bien siempre le he manifestado en temas anteriores y en clases anteriores y en la gestión pasada, que la normativa y el código como un ordenamiento jurídico positivizado de ciertas normas de conducta no tiene la obligación de desarrollar los conceptos como lo hacen los libros de doctrina. Es por eso que nuestra legislación actual no vamos a
ubicar en una parte un texto o una referencia normativa que expresamente establezca la clasificación de las obligaciones, sino que para eso nos vamos a apoyar en un libro de doctrina y vamos a ir comenzando a revisar los institutos establecidos en nuestra normativa para ver qué sistema adopta nuestro código referente a la clasificación. Es así que, de acuerdo a su fuente, vamos a dar una lectura, lo que tienen a su mano ahora su Código Civil, en el artículo 294, para comenzar a entrar en materia. El artículo 294 del Código Civil se refiere a la fuente de las obligaciones y dice lo siguiente: las obligaciones derivan de los derechos y de los actos que conformen al ordenamiento jurídico son idóneos para producirla. De la norma glosada podemos extraer dos elementos. Uno que dice derivan de los derechos y segundo elemento derivan del acto. Entonces podemos decir que nuestra normativa jurídica civil actual, que data del año 1976 de los denominados códigos Banzer, refiere a que la obligación, de acuerdo a su fuente, se puede clasificar en dos, que son los actos jurídicos negociales, que más adelante vamos a ver qué instituto de actos jurídicos negociales establece la norma, y el hecho jurídico. El primero, a modo de avanzar, se diferencia del segundo porque el acto jurídico negocial refiere de un consenso, es decir, de un acuerdo entre partes. En un acuerdo entre A, se ponen de acuerdo entre B y entre ambos forman una relación jurídica obligacional. Entonces, la fuente de la obligación viene a ser un contrato, un acto jurídico consensuado entre partes. Y el hecho jurídico difiere del acto jurídico porque en este instituto no hay consenso de partes, es decir, no hay acuerdo entre dos partes, sino que una parte o la otra realiza una determinada actuación de manera voluntaria, ilícita, que genera efectos jurídicos obligacionales. Por ejemplo, después lo vamos a ver más adelante, si a ustedes se les pierde algún objeto valioso, o vemos generalmente algún animal o algo de nuestro valor, ofrecemos recompensa de manera pública. La recompensa es un acto jurídico unilateral que no es consensuado, pero que genera efecto. Entonces, podríamos catalogarlo como un hecho jurídico. Ahora bien, antes de comenzar a desglosar estas dos formas de clasificación de la obligación, vamos a ir al antecedente de nuestra legislación normativa vigente, que es los denominados códigos Santa Cruz, ¿no? Que se denominan de esa manera porque fueron legislados bajo la presidencia del mariscal Andrés de Santa Cruz después de la fundación de la República de Bolivia. Este código tiene una vigencia del año 1831 que fue modificado por el actual Código Banzer del año 1976. Este código, siguiendo la tradición romana de clasificación de las obligaciones, clasificaba las obligaciones de acuerdo a su fuente en la ley, que decía que la ley era una fuente generadora de obligaciones, de acuerdo al contrato, como es acuerdo voluntario entre partes, el cuasi contrato, el delito y el cuasi delito. Vemos inclusive en la denominación de estas fuentes términos que no son asociados a nuestra lengua castellana o española, puesto que el cuasi delito y el cuasi contrato vienen desde la época del derecho romano, que fueron acogidos por el Código francés napoleónico y fueron acogidos por nuestra legislación del año 1831. Entonces, es importante conocer la diferencia de estos institutos porque esta es la división de la doctrina tradicional que ha enervado en varios códigos de América Latina, entre ellos el Código Boliviano, que vamos a ver inclusive cómo con otras denominaciones en distintas materias, no solamente en civil, se acoge la figura del cuasi delito y de la figura del cuasi contrato. Bien, la ley, ya ustedes la conocen muy bien, lo han llevado en introducción al derecho,
es aquella norma de conducta positivizada y escrita que tiene carácter de coercibilidad y debe ser acatada por todos. Nosotros encontramos que la ley en materia civil es generadora de obligaciones. Ustedes lean el artículo 115 de su Código Civil, lo que tienen a mano, y van a ver cómo la normativa civil, de manera expresa, la ley establece ciertas obligaciones implícitas que deben tener los propietarios cuando hablamos, por ejemplo, de las normas que regulan la relación de la buena vecindad. Le dicen a ustedes cómo deben hacer sus plantaciones, división de sus muros, etcétera, etcétera. Entonces la ley ya está creando ciertas obligaciones, por lo tanto es una fuente de obligaciones. El contrato legislaba el Código de 1831, que es el acuerdo entre partes. Actualmente, si quieren, pongan sus apuntes ahí, el artículo 450 del Código Civil establece también la figura del contrato como una fuente de las obligaciones. Ustedes van a ver en el Código Civil, abrámoslo, en el artículo 450, que es el primer articulado del libro, del capítulo 1, título primero, de la parte segunda del Código Civil, que se constituye como una de las fuentes de obligaciones. Esta normativa expresa lo siguiente: hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir una relación jurídica. En este sentido, tenemos que el contrato es un consenso entre partes, generadora también de obligaciones. El cuasi contrato, que ya no se encuentra legislado de manera expresa con este nombre en nuestra normación actual, pero que el Código 1831 lo establecía. ¿Qué es el cuasi contrato? El cuasi contrato es aquel acto no consensuado entre partes, es decir, que no hay acuerdo mutuo, que constituye un hecho voluntario, ilícito, realizado por una de las partes que genera efectos jurídicos. Actualmente, esta figura, por ejemplo, un gestor de negocios, una persona que usted le encomienda que haga un negocio de su actividad o empresa, lo deja encargado, está la obligación de rendirles cuenta. No hay un contrato expreso o consensuado, pero sin embargo el hecho de hacer una gestión por un negocio ajeno le genera cierto tipo de responsabilidad. El pago de lo indebido. Si ustedes pagan a alguien algo que no le debía, la persona que lo recibió está en la obligación de devolverlo. No hay un consenso, un acuerdo entre partes, pero sí un hecho generado de manera voluntaria ilícita que genera efectos jurídicos. Este cuasi delito o este cuasi contrato está legislado actualmente no con esa denominación de cuasi delito, cuasi contrato, sino como instituto, como el pago de lo indebido, gestión de negocios, que lo vamos a ver más adelante cuando toquemos la división de las fuentes de las obligaciones de acuerdo a su fuente en nuestra legislación actual. Entonces, quiero que quede totalmente clara la división para ustedes de estos dos institutos. Contrato, acuerdo de dos o más partes para constituir, modificar o extinguir una relación jurídica. Cuasi contrato, acto voluntario ilícito por una de las partes que genera efectos jurídicos. Es decir, no hay consenso. Esa es la división más clara de ambos institutos. Delito. El delito también es generador de obligaciones. Ustedes que estudian la asignatura de Derecho Penal van a ver que la parte que comete un delito no solamente recibe como sanción la imposición de una pena o condena, sino también que está en la obligación de reparar los daños y perjuicios que genera esa conducta delictiva. Ustedes van a ver cuando lleven la asignatura, si es que no la han llevado todavía, de procedimiento penal, que la misma esfera normativa adjetiva en materia penal otorga mecanismos a las partes para que activen la acción de resarcimiento de daños civiles, porque el delito genera una reparación. En este sentido, vamos a concluir que el delito es la acción típica y punible, ¿no?, que se impone a una persona que ha realizado una acción que vulnera un bien jurídico tutelable sujeto a reparación de los daños y perjuicios.
Bien, vamos a continuar. Vemos el PowerPoint. Aquí está. El cuasi delito. En la esfera de esta clasificación tradicional, la diferencia doctrinaria entre el delito y el cuasi delito reside en lo siguiente. Para esta doctrina civil, la característica importante del delito es que el acto delictivo sea voluntario, es decir, que la persona vulnere ese bien jurídico con la voluntad de querer y entender. En cambio, el cuasi delito en el ámbito del derecho civil se diferencia del delito porque no existe ese elemento de voluntariedad, es decir, la intención, sino que se incurre en la vulneración de la tutela del bien jurídico protegido, sea por negligencia, impericia o inobservancia. Es decir, si bien no tuve la voluntad de vulnerar ese bien jurídico, sin embargo, lo hice porque no observé las reglas de conducta determinadas, porque fui negligente, es decir, no cumplí con los protocolos o normas de conducta establecidas para aquella actividad, en el caso, por ejemplo, de la negligencia médica. El médico no va o entra a una sala de cirugía o atiende a un paciente con la intención de matar, pero sin embargo existen ciertas reglas y ciertas normas dentro de su profesión que debe observar, ¿no es cierto?, para poder tener un posible resultado favorable. Si no son observadas porque no cumplió y tuvo un resultado malo, es negligente. O impericia, cuando yo, sin ser conocedor de los conocimientos técnicos especializados en determinada arte, actúo, si bien no con la intención de realizarlo, sino faltando los conocimientos especializados en mi materia. También soy sujeto a responsabilidades. Por ejemplo, vemos ahora en la práctica actual, si bien hemos visto en las redes sociales y en los medios de comunicación la actuación por más de voluntuosa y valorada del profesional odontólogo Unzueta, que ha dado medicamentos en relación a esta pandemia del COVID. Sin embargo, si nos centramos en la esfera del derecho civil, en el ámbito de responsabilidad civil de las obligaciones, podemos concluir lo siguiente. En el hipotético caso que esos remedios que él está dando generen efectos dañinos y lesivos, se va a ser sujeto a responsabilidades civiles. ¿Por qué? Por la impericia, porque él no es la persona especializada en la ciencia o arte para poder suministrar medicamentos, porque es profesional odontólogo, ¿no es cierto? Entonces, desde ese ámbito netamente jurídico y positivo de la normativa civil, es una fuente de la obligación en relación a la impericia. Entonces, para concluir y hacer la diferencia específica entre la figura del delito y el cuasi delito, vamos a extraer lo siguiente. Desde el ámbito civil, el delito como fuente generadora de obligaciones se caracteriza por el elemento voluntad, es decir, el dolo, la intención de vulnerar el bien jurídico tutelable. Y el cuasi delito está sustraído este elemento de la mala intención del dolo, sino que se realiza la vulneración por tres causas: negligencia, impericia e inobservancia, ¿no? Esa es la diferencia primordial. Bien, antes de entrar a la clasificación de las obligaciones sobre un sujeto, si bien no está en la diapositiva, pero vamos a comenzar. Esta segunda parte que le he manifestado, hemos visto la clasificación que da el código del año 1831. Al principio del tema les he hablado de la clasificación que da la normativa civil actual, que no habla de cuasi delito, ni cuasi contrato, sino los genera en dos grupos grandes: acto jurídico y hecho jurídico. Vamos a entrar a analizar cuáles son las obligaciones que da la normativa civil desde el acto jurídico y desde el hecho jurídico. En ese tema, vamos a entrar al primer punto. Obligaciones de acuerdo al acto jurídico.
La normativa civil señala como primero al contrato. Pónganlo si quieren sus apuntes porque no está en la diapositiva. Contrato. Creo que en el tema escrito que les voy a pasar va a estar incluido. Contrato. El contrato está positivizado, lo hemos leído como una fuente de las obligaciones en el artículo 450 del Código Civil, como aquel acto consensual entre dos o más personas que tiene por finalidad constituir, modificar o extinguir una relación jurídica obligacional. Segunda fuente de la obligación, de acuerdo al acto jurídico, tenemos las promesas de obligaciones unilaterales que están establecidas en el artículo 955 del Código Civil, que son las promesas que hace una persona a favor de otra. Pongan ahí artículo 955 del Código Civil. Ahora vamos a entrar a ver todas aquellas fuentes de las obligaciones no contractuales establecidas en nuestra normativa jurídica civil, en la cual le vamos a pillar figuras similares al cuasi contrato y al cuasi delito, que no se encuentran legisladas con estos nombres porque la doctrina moderna ya no las aplica porque son institutos tan antiguos que vienen desde la época del derecho romano. Tenemos a la figura del enriquecimiento ilícito, ¿no? No hay convenio entre partes porque nadie va a contratar con otro para que se enriquezca a costilla del patrimonio de uno, ¿no es cierto? Entonces, como una de las figuras o fuentes de las obligaciones no contractuales establecidas actualmente, tenemos la figura del enriquecimiento ilícito, que la vamos a encontrar en el artículo 961 del Código Civil, que le vamos a dar lectura a continuación para que nos ubiquemos en materia y ustedes tomen sus apuntes del instituto, en qué normas se encuentran, para que la puedan analizar cuando toque la época de artes parciales. Enriquecimiento ilegítimo, artículo 961. Quien sin justo motivo se enriquece en detrimento de otro está obligado, en proporción a su enriquecimiento, a indemnizar a este por la correspondiente disminución patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las fuentes no contractuales constituye esta figura. Cuando una persona B aumenta ostensiblemente su patrimonio en perjuicio de otro, está obligado a indemnizar a la persona por el perjuicio ocasionado. Esto se da generalmente cuando se administran bienes de otras personas. Por ejemplo, los administradores de las empresas, los administradores de los bienes de los particulares. Cuando un heredero administra la totalidad de la herencia y se aprovecha en beneficio propio en contra de los terceros, entonces se produce esta figura. Segunda fuente no contractual, tenemos el pago de lo indebido. Para eso vamos a la lectura del artículo, noten sus apuntes, 963 del Código Civil, que dice, quien ha recibido lo que no se le debía, queda obligado a restituir lo que se le ha pagado. Si una persona B recibe plata que no se la dudaba, que ustedes pagaron por error, está en la obligación de devolver lo que recibió. Si bien no hay un consenso, pero hay un hecho jurídico generador de obligación, que es la restitución de la suma de dinero que no se le debía. 966, con la figura de indebido subjetivo, dice, quien creyéndose deudor por error excusable pague una deuda ajena, puede repetir lo que pagó siempre que el acreedor no se haya privado de buena fe del título de la ganancia del crédito. Es decir, es la acción que se le confiere al deudor ya de cobrar de manera coactiva, que se le devuelve la plata a la persona que recibió sin ser el acreedor correspondiente. La gestión de negocio, artículo 973 del Código Civil, que dice lo siguiente. Gestión asumida de un negocio ajeno. Quien sin estar obligado a ello asume voluntariamente la gestión de un negocio ajeno, tenga o no el propietario conocimiento de ella, contrae la obligación tácita de continuarla y acabarla hasta que el propietario pueda hacerlo por sí mismo. Debe encargarse igualmente de todas las dependencias del mismo negocio. Es decir, igual constituye una fuente de la obligación que se asemeja a la figura del cuasi contrato, en el cual no existe consenso entre partes, pero ya está el acto voluntario de asumir la gestión de un negocio ajeno, que genera ya implícitamente la obligación de continuar las gestiones del negocio hasta que el propietario aparezca.
ya que no realizarlo generará la obligación de restituir el perjuicio que hubiera sufrido el propietario. Y los hechos ilícitos, que es una figura como los cuasi delitos, que la vamos a encontrar en el artículo 984 del Código Civil. Y siguiente, que dice: quien con un hecho doloso o culposo ocasiona a alguien un daño injusto. Ven el término doloso, el delito; culposo, el cuasi delito; intención o no intención. Dice, ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado a resarcimiento. Entonces, este último punto constituye fuente de las obligaciones no contractuales, el hecho ilícito, que se afigura a la figura del cuasi delito y del delito de la normativa anterior. En conclusión, en este punto vamos a decir lo siguiente: las obligaciones, de acuerdo a su fuente, es decir, al lugar de donde emanan, de acuerdo a la clasificación del Código Civil del año 1831, se clasifican en la ley, el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasi delito. De acuerdo a la clasificación de la normativa actual, del Código Civil actual, se clasifica en dos grupos: actos jurídicos y hechos jurídicos. Los actos jurídicos, la ley y el contrato y las obligaciones de promesa unilateral. 3. Los no contractuales o hechos jurídicos: enriquecimiento ilícito, el pago de lo indebido, la gestión de los negocios y los hechos ilícitos. ¿No? Esa es la clasificación. De ahí en adelante, en los temas sus posteriores, vamos a entrar a analizar cada uno de estos institutos, cuáles son los derechos y facultades. Hasta el momento, para ir entrando en materia, vamos a aprender su clasificación. Entonces, quede claro la clasificación que les he dado en razón a su fuente. ¿Qué quiere decir la fuente? Que es el medio idóneo generador de la obligación. Bien, advertencia que ya me ha pasado la notificación del tiempo de la clase. Si se corta, no se asusten, no es que no los quiero ver y quiero terminar con ustedes, sino que vamos a mandar nuevamente la invitación, que es la forma que sé, y reanudamos nuevamente la clase. Perfecto. Bien, vamos a entrar a la siguiente diapositiva, que vamos a clasificar las obligaciones según su objeto. La primera clasificación es su fuente, ¿no? A un ladito con la fuente, ya no, para que no nos chipemos. Cuando clasificamos según el criterio de objeto, estamos hablando en cómo las vamos a dividir las obligaciones de acuerdo al objeto de la prestación. Para ir entendiendo, vamos a repasar un poco las clases anteriores cuando hablamos de los elementos esenciales de la obligación. Hemos dicho lo siguiente: así como el cuerpo humano tiene elementos vitales que determinan la existencia de las personas y el funcionamiento biológico de los organismos vivos y las células, al igual la obligación para probar existencia jurídica necesita de ciertos elementos que determinen su existencia, y la carencia de uno de estos determina su inexistencia. Hemos dicho que estos elementos son el sujeto, que son las partes de la obligación, el objeto, que es lo que vamos a ver ahorita, cómo se clasifican de acuerdo a su objeto, que es la prestación que se va a realizar. Es decir, en qué constituye la obligación, qué es lo que voy a entregar a ese otro sujeto como obligación. Y el otro elemento que no lo vamos a tocar ahorita, que es el vínculo y la patrimonialidad. Bien, atendiendo las características de este objeto, que quiere decir de cuál es la prestación que se va a entregar, vamos a clasificar la obligación primero, anoten, porque este es el grupo grande de la obligación, que ustedes lo van a ver más adelante cuando veamos los procesos en la gestión posterior civil, los procesos ejecutivos, que es lo que más le gusta a la gente: cobrar las deudas, los procesos coactivos, las ejecuciones de la sentencia. Se nace de estas obligaciones. La clasificación general, a criterio mío, y de acuerdo a una parte de la doctrina, porque más adelante vamos a la clasificación de acuerdo a otro elemento, para mí considero que la clasificación general y más importante, académicamente entendible, es esta. De acuerdo al objeto, las obligaciones las podemos clasificar en tres grupos: obligaciones de entregar, obligaciones de hacer y de no hacer.
que los romanos le llamaban el facere, el no facere. Las obligaciones de entregar, que es el primer grupo, constituyen aquellas obligaciones en las cuales me comprometo a entregar una cosa determinada y se cumplen cuando logro la efectiva transferencia del respectivo derecho real que hago de entrega. Por ejemplo, la venta de una casa. Tengo que hacer la entrega de la casa. La venta de un celular, de un vehículo, etcétera, etcétera, que se materializan con la entrega de la cosa y la constitución del derecho real a favor de su deudor o en este caso comprador. Es por eso que cuando no se cumple con esta entrega, habilita la parte que ha cumplido a iniciar una acción de cumplimiento de la obligación. Las obligaciones de dar, de hacer, a diferencia de la de entregar, se caracterizan porque el objeto de la prestación no es entregar una cosa, es decir, no es entregar un vaso, un vehículo, una casa, sino hacer una cierta actividad que nace de las características personales de las personas que lo va a realizar. Por ejemplo, cuando se contrata una obra o un servicio de un profesional, ustedes van a contratar a un albañil, a un ingeniero civil por las cualidades personales de esta persona, objeto de que realice la obra determinada, ¿no es cierto? Van a contratar a un pintor para que le pinte un cuadro de acuerdo a las características de este pintor. Si este pintor es famoso, conocido, ha ganado premios de pintura, exhibe sus cuadros en los museos de Londres, etcétera, etcétera, obviamente que el precio por su servicio no va a ser lo mismo que un pintor que pillen en la calle, ¿no es verdad? Entonces, las obligaciones de hacer son obligaciones que debe realizar de manera personal el deudor y van en relación a las características subjetivas de la persona que lo va a realizar. Por ejemplo, si ustedes compran una computadora, es independiente quién entregue la computadora, sea A, B, C o Martín, total que estas personas hagan que a ustedes se les constituya derecho real. Pero sin embargo, si ustedes contratan una obligación de hacer y quieren un cuadro que se lo pinte un pintor famoso, no va a ser lo mismo que se lo pinte la persona de la esquina sin desmerecerle a esa persona, ¿no es cierto? Varía la cuantificación de los servicios de acuerdo a las cualidades de la persona. Entonces, las obligaciones de hacer son las que realiza una persona de manera especial y vamos a ver cuáles son los efectos jurídicos que más adelante la normativa establece. Las obligaciones de no hacer son las que más le gusta al mundo, son las más sencillas porque ustedes la cumplen no haciendo nada. Por ejemplo, para ir entrando actual, en esta pandemia del COVID-19 se han dictado diferentes normativas reguladoras de carácter internacional por la OMS, por los diferentes países, ¿no es cierto? Y aquí tenemos los decretos supremos 24043, no me acuerdo el número, pero diferentes que declaran la cuarentena. ¿Ustedes cómo cumplen eso? A manera de burla, las redes sociales, a través de la plataforma del FEI y otras disposiciones digitales, dicen, por ejemplo, ciudadano ejemplar el año 2019 era el que salía de su casa, trabajaba y estudiaba. Ciudadano ejemplar en la época del 2020, un tipo que está echado en su cama sin hacer nada, ¿no? Que antes se catalogaba como vago. Entonces, están cumpliendo con una obligación implícita en una norma que es un decreto supremo sin hacer nada más que quedarse en su casa encerrado. Las obligaciones de no hacer son esas. Son aquellas obligaciones que ustedes la cumplen sin hacer nada. Ustedes están cumpliendo con un decreto de la cuarentena que es una obligación impuesta que se cataloga en el ámbito civil como una obligación de no hacer. Están cumpliendo. Son ciudadanos ejemplares que andan en su casa encerrados, echados en su cama sin hacer nada. Están cumpliendo una obligación de no hacer. Y así como esta obligación de no hacer impuestas en el decreto supremo, existen obligaciones de no hacer impuestas en la normativa, que son, por ejemplo, las reglas de la buena vecindad. Es decir, no hacer muro, no hacer ruido, no dar olores a sus vecinos, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las obligaciones de no hacer. Si bien pareciera que fuera sencillo, pero su vulneración genera efecto. ¿Qué pasa si ustedes no cumplen con esta obligación de no hacer y salen en la cuarentena a la plaza y lo pilla una autoridad? Lo pueden detener, le ponen una multa, una sanción.
De igual forma, las obligaciones no hacer de otra categoría, como la de vecindad, ante su vulneración generan indemnización. Bien, estas obligaciones, vamos a ver más institutos a medida que vayamos avanzando, pero son las obligaciones de división de carácter general. A continuación vamos a ver diferentes tipos de autores. Por ejemplo, la segunda viene la escuela francesa, la tercera viene la doctrina de los hermanos Maceados, pero a criterio mío, 3 obligaciones: hacer, no hacer y entregar. Son las que delimitan todos los institutos de acuerdo a su objeto. De manera académica, le voy a explicar una de estas que ustedes van a ver que son las mismas, pero con otros nombres, atendiendo a ciertos criterios de las obligaciones. Positivas y negativas. Se denomina positiva porque el objeto constituye en una acción y negativa en una no acción. Concluimos que las obligaciones positivas de acuerdo a su objeto son las de hacer y entregar, porque constituyen la hacer una cosa determinada y entregar una acción. Y se denominan negativas las obligaciones de no hacer, porque ustedes la cumplen sin hacer absolutamente nada. Obligaciones determinativas y de prudencia o diligencia. Ya se nos está acabando el tiempo, vamos a ver si no nos quedamos en media clase. Las obligaciones determinativas constituye, que es la que le decía que viene por la doctrina francesa del autor hermano Maceo, que son muy conocidos en esta doctrina, se divide porque en esta obligación el deudor está obligado a realizar un hecho determinado y esta obligación debe producir nos hemos quedado en el punto de las obligaciones determinadas y de prudencia o diligencia. Como su nombre lo dice, obligaciones determinadas tiene por objeto que el objeto de la prestación, que el deudor debe cumplir un resultado específico. Por ejemplo, en un préstamo de dinero, el deudor tiene por objeto pagar la suma de dinero, ese resultado específico. Si no paga la suma de dinero, no se libera de la obligación y la obligación sigue vigente. En cambio, en las obligaciones de prudencia o diligencia, el objeto no constituye un resultado. No importa el resultado, siempre y cuando el deudor genere las conductas de prudencia o diligencia respectivas. Por ejemplo, a un profesional médico no se le va a exigir que una intervención quirúrgica delicada sí o sí viva su paciente, ¿no es cierto? Puede ser que viva o puede ser que la persona fallezca, pero sí se le va a exigir que en esa intervención que realice observe las normas de diligencia correspondientes, sea la persona con los conocimientos especializados, no sé, en pericia, haya observado los mecanismos y los protocolos de seguridad y médico establecidos para la intervención quirúrgica en el caso específico. Si él cumple con las normas de pericia y con las normas de diligencia, por más que la persona muera, no va a tener ningún tipo de responsabilidad, por lo que para este tipo de prestaciones lo que interesa son las diligencias y las nuevas normas de conducta, y no así el resultado como para las obligaciones de pago. Entonces quedó claro, ¿no?, la diferencia entre las obligaciones de objeto determinado y de prudencia o de diligencia. A continuación, vamos a ver las obligaciones de acuerdo a sujeto patrimonial y no patrimonial. Si bien cuando hablamos de los elementos esenciales de la obligación, le hemos dicho que un elemento principal es la patrimonialidad, es decir, que para el derecho civil en esta esfera no le interesa aquellas obligaciones que no son de contenido patrimonial, es decir, pagables en dinero, porque hemos dicho que un elemento de la obligación es su carácter económico. Si no tiene carácter económico, no interesa, no regula, no genera derechos ni obligaciones, porque no se puede cumplir, pagar lo que no se debe, lo que no existe monetariamente. Cuando hablamos de esta división,
nos estamos refiriendo que patrimoniales son todas aquellas obligaciones valuables en dinero. Y las no patrimoniales son aquellas que emergen, nótense bien la diferencia, emergen de la vulneración de derechos no patrimoniales. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho al honor, que son derechos no patrimoniales que si bien no son valuables en dinero, porque nadie sabe cuánto vale la vida, ¿no es cierto? Nadie sabe cuánto vale el honor de la persona, ¿no? Nadie sabe cuánto vale la integridad, cuánto vale el nombre. Si bien estos derechos no son valuables en dinero y corresponden a la categoría de no patrimoniales, pero sin embargo, la vulneración de estos derechos genera obligaciones de indemnización. Y eso es lo que le interesa al derecho civil, en la esfera de obligaciones no patrimoniales, cuantificar este monto por la vulneración de un derecho no patrimonial a objeto de que sea indemnizado. Entonces, cuando se vulnera el derecho al nombre de una empresa, de una persona establecida, entra en el campo de las obligaciones no patrimoniales, no porque no tenga valor, sino porque ha vulnerado un derecho que si bien no tiene valor, pero la vulneración genera el derecho de indemnización y ahí sí nacen los institutos para cuantificar este monto y puede ser sujeto al cobro. Entonces esa es la división. Patrimoniales, todos los derechos valuables en dinero no patrimoniales se genera por la vulneración de derechos no valuables en dinero, pero que la vulneración genera el derecho y el deber de indemnización. Obligaciones morales y jurídicas. Las obligaciones morales, que son aquellas obligaciones que nacen por un ámbito unilateral de la moral. Por ejemplo, tenemos actualmente ustedes ven, he visto muy orgullosamente, por ejemplo, en la jurisdicción del municipio de ustedes, del Torno, que anteriores promociones, que ya son abogados, ha realizado diversas campañas solidarias de entrega de alimentos y víveres para las personas de escasos recursos económicos y más necesitadas en épocas de esta pandemia, acción que se ha repetido en diferentes partes del mundo y aquí en Santa Cruz de la Sierra, que son obligaciones morales, ¿no? La obligación de ayudar al prójimo, que civilmente no generan, anótense bien, civilmente no generan ningún derecho para la persona que los presta, porque es una obligación que nace netamente de la moral como un acto voluntario y solidario. Es decir, que si va con la persona con su canasta familiar y tenía que llevar 100 arroz y faltó uno, no está en la obligación de conseguir y resarcir por los daños y perjuicios por una bolsa de arroz que falte, porque es una obligación moral. No, esta obligación moral no genera derechos ni deberes de coacción, sino el único efecto que genera es la de repetición, es decir, que la persona que ha regalado estas cosas en un acto solidario, si bien no está coaccionado a entregarlo, pero si es que ya lo entregó, la persona que lo recibe tiene el deber de retención. Es decir, que no puede ir el donante y quitárselo de su casa los víveres porque ya se lo entregó, tiene el deber de retención. No está obligado a entregarlo, pero tiene el deber de retención, es decir, no de restitución. Las obligaciones jurídicas, a diferencia de las obligaciones morales, no nace por un acto solidario, voluntario o moral realizado por una persona, sino por obligaciones que generan efectos jurídicos y que éstas se clasifican a su vez en dos grandes grupos que van a ser el tema de estudio por el tema posterior, que son las obligaciones naturales y las obligaciones jurídicas. Las obligaciones naturales tienen por características que carecen del poder de coacción, es decir, que no pueden ser sujetas al cobro a través de la autoridad del Estado ejerciendo el ius puniendi por medio de las actuales acciones ejecutivas, coactivas, cumplimiento de contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la persona que cumplió, pero no puede pedir la devolución. Sin embargo, las obligaciones civiles, a diferencia de las obligaciones naturales, se caracterizan porque tienen el poder coercitivo, es decir, la persona puede acudir ante los órganos del Estado y pedir su cumplimiento. Ya en la próxima clase vamos a entrar a desmenuzar cada uno de estos institutos, las obligaciones, cómo se constituyen, cuáles son los efectos para su constitución,
derechos y obligaciones que generan las partes. A continuación, para concluir el tema de hoy, vamos a hacer otra clasificación de las obligaciones. Hemos visto primero de acuerdo a su fuente, ¿no es cierto? Hemos visto de acuerdo al objeto. Hemos visto las hacer, no hacer, entregar, determinadas, positivas, negativas, morales, jurídicas, obligaciones civiles y naturales. Vamos a ver ahora qué pasa cuando existen varios objetos. Hablamos de pluralidad, porque pueden ver que se constituye un contrato con dos objetos diferentes. Por ejemplo, podemos hacer la venta de una cosecha a futuro. Establecemos, constituye el objeto del contrato la venta de 100 quintales de arroz, pero puede ser que este arroz llueva, etcétera, se friegue, etcétera, etcétera, y podemos decir, por ejemplo, se garantiza la préstamo con 100 quintales de arroz en caso que es, o también con la suma X de dinero. Existen dos objetos, entregar el arroz y pagar una suma determinada. Entonces estamos ante una obligación con objeto plural, porque existen dos objetos diferentes en una misma obligación. La característica de esto es que el deudor está en la obligación para poder cumplir de pagar cualquiera de estos objetos, que la norma lo llama como obligaciones de prestación alternativa y sustitutiva, que más adelante también vamos a ver y a entrar a desmenuzar cada uno de estos institutos. Obligaciones con pluralidad de sujetos. Así como hemos visto que se puede constituir obligaciones con objetos determinados, muchas veces en una obligación también no solamente intervienen dos personas, sino intervienen 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, etcétera, etcétera, número de personas. Aquí vamos a sacar fotito para mi lista. Vamos a ver ahí, ya. Cuando hablamos de pluralidad de sujetos, estamos hablando de aquellas obligaciones constituidas con varias personas. Hasta aquí hemos clasificado las obligaciones según el objeto y según su fuente. Vamos a hacer una clasificación de acuerdo a los sujetos. Cuando intervienen varias personas, ¿cómo se denominan las obligaciones? Tenemos las mancomunadas. Las obligaciones mancomunadas son aquellas compuestas por dos o más acreedores o dos o más deudores, en los cuales existe un solo objeto de prestación, que este objeto de prestación está dividido a prorrata. Ese término prorrata, vayan ya aprendiéndoselo como estudiantes de Derecho, que es un término jurídico que se utiliza para denominar a las cosas divididas en cuotas. Prorrata, cuota. Entonces, estamos diciendo que existe una obligación, una sola obligación, pero de varias personas, que cada uno tiene una cuota de participación. Por ejemplo, si adquirimos un préstamo de dinero de 1,000 pesos, entre 10 personas nos hemos dividido cada uno 100 pesos, yo me libero de mi obligación pagando mis 100 pesos y los otros tienen que pagar sus cuotas. Si yo pagué y los otros no pagaron, yo me liberé, no me ejecutan y pueden ejecutar a los que no cumplieron. Esas son las obligaciones mancomunadas simples. Hay otro grupo que se llama mancomunadas divisibles o indivisibles, que si bien existe varias personas y un solo objeto de prestación, sin embargo, este objeto de prestación, por la naturaleza del objeto, puede ser divisible, como el ejemplo que leí anterior de los 1,000 pesos dividido en 100 cuotas a 10 personas. O puede ser también indivisible, que no se puede dividir por la naturaleza de la cosa. Por ejemplo, yo contraté a Pedro, Martín y Juan para que estas tres personas, constituidas como pluralidad pasiva, me construyan una casa, ¿no es cierto? Entonces es indivisible porque no voy a cumplir la obligación que uno me entrega la cocina, otro el techo. Sí o sí tienen que cumplir toda la obligación porque la naturaleza de la prestación así lo establece, es la indivisibilidad, por más que existan diferentes personas. La obligación de mancomunada solidaria, a diferencia de la primera y de la segunda, es que existe
pluralidad de sujetos, tanto deudores, acreedores, pero todos y una sola prestación. La diferencia es que la prestación no está dividida por prorata, ni a cuota, es decir, todos deben todo. Si yo pago toda la obligación y existimos 10 deudores, yo los libero a los 10 al pagar toda la obligación. De igual forma, para poder liberarme yo tengo que pagar todo. Se libera el deudor y lo único que me queda a mí, si yo pagué y los otros no pagaron, iniciar la acción de repetición para que ellos me devuelvan la plata que yo pagué, pero la obligación se extinguió. Eso vamos a ver más adelante, que se genera generalmente en los contratos de préstamo de dinero que hacen las entidades financieras o los bancos, porque les conviene, no le importa a quién pague, total que se pague todo. Mientras más personas obligadas se encuentren mejor, porque va a haber más garantías, ¿no es cierto? Bien, con eso, estimados estudiantes de la prestigiosa unidad académica del Torno, hemos terminado el tema cuarto del día de hoy. A continuación, vamos a habilitar los audios de todos ustedes para que puedan realizar algunas preguntas o consultas referente al tema de hoy. Vamos a dejar de compartir el PowerPoint y les permito el audio. Ya, pueden hablar lo que quieran. ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Que vienen de la clasificación de las obligaciones atendiendo a su fuente, que vienen desde el clásico derecho romano, escogido por el Código francés y establecido en la legislación del Código Civil del año 1831. De acuerdo a estas figuras, atendiendo la fuente, las obligaciones podemos clasificarlas en dos grupos también, contrato y cuasicontrato. El contrato, acuerdo de dos o más partes, ¿no? Existe un consenso en voluntad entre A y B para constituir, modificar o extinguir una relación jurídica que es un contrato, papel escrito. A y B firmaron de manera expresa o tácita, pero hay un acuerdo entre dos partes para hacer algo. El cuasicontrato no existe ese acuerdo de dos voluntades, no existe. Existe un acto voluntario ilícito realizado por una sola persona que genera efectos jurídicos. Por ejemplo, hemos visto el caso de la gestión de negocios ajenos. Se fue el propietario, no supe de él y me quedé a administrar. No acordé, no hice un consenso, ni siquiera me empleó, pero estoy atendiendo su negocio. Y entonces tengo la obligación de responder por las ganancias y las pérdidas sufridas. Por ejemplo, en el tema de los herederos. Tengo hermanos que están en Chile o están en España, papá, mamá murió, dejaron un negocio, una empresa. Mis hermanos no me han dado poder, ni me han dicho, ni me han preguntado si quiero administrar las cosas. ¿Cuál tiene que hacerse cargo? Ya me estoy administrando sin que exista un consenso. Entonces, ese es un cuasi contrato. ¿Por qué? Porque estoy en la obligación, así no haya consenso, de rendir cuentas por los bienes que estoy administrando. Entonces, esa es la diferencia entre un contrato y cuasi contrato. En el contrato hay acuerdo de dos partes y generan efectos jurídicos. En el cuasi contrato no hay acuerdo de partes, pero hay la obligación de rendir cuentas a una determinada persona sin que exista consenso entre partes. ¿Se entendió? Sí, doctor. Gracias, doctor. Ya, la compañera, ahora sí, compañera, va a disculpar por haberla cortado. Dígame cuál es su duda. No, el tema de qué se trató para investigar, averiguar. El tema que les tocamos ahora, hablamos de la clasificación de los contratos atendiendo a su fuente, al objeto y a los sujetos. Estamos yendo en secuencia. En el primer tema hemos visto nociones de derechos y obligaciones. Segundo tema hemos hablado de los elementos esenciales de la obligación. Hemos hablado de los elementos accidentales. Ahora estamos clasificando a las obligaciones según su fuente, su objeto y su sujeto. Pueden buscar los diferentes sitios de internet, están en los libros que les he pasado, pero yo les voy a pasar también el tema escrito. ¿Ya? ¿A otra consulta? Doctor, disculpe, es que esa diapositiva